pero veo en la fantasía audiovisual moderno como dos ramas ahora mismo. Porque es que la esta de Irati me estaba recordando mucho, ahora mientras lo estábamos hablando, a la del Caballero Verde que salió, la inglesa, Sí, que justo estaba tenía ese pensando que rollo. ibas a decir esa. Es que Sí. no había mucha acción y era todo un rato una movida mística de ambientación constante, ambientación, música. ¿Pero no crees que eso Y es más el rollo de la historia clásica, del cuento de hadas clásico, ¿no? es que Que es no tiene que así, tener tanta acción, sino que es es que más, los pues, cuentos de hadas a la fantasía, a la maravilla, ¿no? Es que los cuentos de hadas no tienen tanta acción, es más golpearte ahí en el corazón, una emoción. No, Mm. no hay gente dando espadazos, que es muy entretenido de ver, pero no, pero igual no te emociona, igual, no es lo mismo. Entonces yo veo esas dos vertientes en el medio audiovisual. Esa, que ves una al año de ese estilo, y luego 20.000 al año de Netflix, de Amazon, de no sé qué, que te olvidas. Yo he visto alguna y al día siguiente no me acuerdo ni qué vi ya, ni me Pero acuerdo. fíjate que de esta sí se acuerda uno, tío, porque al final son las Exacto, que tú notas que hay algo especial en la película, ¿no? Es como, no sé si exacto. viste la peli de El Guerrero del Norte o El Hombre del Norte, ¿no? Sí, sí. Y de hecho la También comenté, sí, tenía la comenté. esa atmósfera y ese rollo de que ese sentido de la maravilla, tío, que parece que Me se pierde ya encantó. en la típica serie o película de espadazos, que me encantan y que no voy a renegar de ninguna de ellas, pero que Yo parece que se tampoco. pierde ese espíritu de la maravilla, ¿no? Que parece que está todo muy trillado. Y sin Y embargo además, ahí sí. guarda algo. No sé si recuerdas la escena del ritual chamánico Claro. en El Hombre del Norte, tío. Sí, 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 Que claro, claro. yo la vi en cines, tío, y fue Y yo impresionante. también. La experiencia fue impresionante. Yo, de hecho, estaba con mi pareja y estaba así en la silla y estaba metido completamente en la película, enfocado en ella. Y luego cuando salíamos, me dice mi pareja, sabía que te iba a gustar esta película, cabrón. Y yo, sí, sí, pues me encantó. Y luego lo razoné. En ese momento no, porque cuando lo acabas de ver, simplemente estás extasiado y no sabes ni por qué. O sea, pero luego cuando piensas en ello y sin querer, vas desgranando cosas de por qué te gustaba. Y es que la película tiene acción, tiene espadazos, tiene acción, Sí, tiene. pero también tiene ese sentido de la maravilla que dices tú, de algo que es muy difícil de hacer, porque tú puedes presentar a la persona que está viendo la película un elemento fantástico sin esforzarte nada, de repente un dragón, 4 orcos, no sé qué, y sabes qué es eso y ya está, pero como algo orgánico, como casi al final rozas con la ciencia ficción, o sea, criaturas de una naturaleza diferente. Pero lo difícil es crear esa frontera casi indivisible entre lo sobrenatural y lo humano, que no sabes si es verdad, si es mentira, se entrelaza todo. Y encima tenía ese dominio de la épica, la película tenía un dominio de la épica que no se ve hoy en día, de ir de menos a más, con un clímax. El nacimiento del héroe, la maldición, todo lo que tiene que pasar, todas las penalidades para llegar a la venganza y luego el clímax final de la venganza. Luego también un elemento muy importante de esa película que yo lo remarqué mucho porque por lo menos a mí me emocionó muchísimo, que era el juego de sombras que tenía esa película. Era un juego de sombras constante. La iluminación, obviamente tendría iluminación de película, pero intentaba hacer como que la mayoría de la iluminación, la fuente de iluminación fuera de iluminación real, de antorchas, de fuego. Sí. Lo que creaba una especie de no de comunión, pero sí de confidencia entre el espectador y la película, en plan, los dos sabemos que esto no es oscuridad de verdad, pero vamos a pensar que es Pero oscuridad de verdad. Y solo nos vemos las caras, un poco las siluetas y tal. Te hace sentir que estás más ahí todavía. No sé, eso me pareció muy original, la verdad. Que la sí, luz sí. A mí me fuera. parece una gozada, tío. Y yo precisamente comentándola en un podcast, en el de Fan Kingdom. Estuve allí con Balkan comentándola y una de las cosas que yo es que creo que más o menos la experiencia fue la misma de la película. Es decir, que parece que sí que algo había ahí de eso, porque yo una de las cosas que comentaba con él, digo, mira, es que la maravilla de esta película, porque tiene sus fallos, como todo, y no son las películas que vayan a triunfar la historia y nada de eso, pero tiene ese ambiente que está en esa iluminación, hablábamos precisamente de la iluminación, pero es que además tiene una cosa maravillosa que no ocurre tanto en el cine, así cuando trata épocas antiguas, que es que tú estás viviendo la experiencia que viviría alguien de esa época. Sí, Para alguien, claro, tú no sabes si lo que está pasando ahí hay magia o no hay magia, pero para alguien de esa época sí que la hay. sí. Entonces tú la estás viviendo como la viviría él, ¿no? Y eso me parece increíble. O sea,
te está presentando una experiencia muy realista, muy inmersiva. Y eso me parece chulísimo, tío. Y creo que ese es un buen camino para la fantasía, porque al final el otro está muy bien, pero al final cansa un poco, ¿sabes? Pero esto parece que siempre, por mucho que lo veas, sigue conservando ese rollo. Y de hecho lo estás diciendo tú, es que además empatizas más con ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque son personas reales, no son personas de un mundo de fantasía. ¿Verdad? Cuesta, es como cuando lees un libro de historia, yo no sé si tú eres un friki de la historia como yo, pero se diferencia muy bien cuando lees un libro escrito por un historiador que no es humanista y un historiador que sí lo es, porque el humanista empatiza con las personas del pasado, o sea, es consciente de que eran seres humanos como nosotros, que tenían hermanas, que tenían madres, que tenían padres, que tenían miedo a la muerte, que les preocupaban las finanzas porque son pobres, porque seres humanos al fin y al cabo. Y luego está el que habla de fechas, de esto, por qué hizo esto, qué raro, es ilógico, ¿por qué hizo esto? Porque era humano, porque se enamoró de esta persona y la cagó, porque hizo no sé qué. Es muy complicado interpretar la historia desde un plano totalmente científico sin la parte humana. Somos humanos, ¿no? La cagamos, hacemos cosas ilógicas, pues esto es un poco parecido. Es muy difícil comprender el sentimiento humano del pasado sin ese sentimiento mágico que formaba parte del día a día, la espiritualidad, no algo raro. Es como Claro. de lo que me quejo mucho hoy en día